Saludos y muy buenas noches. Comenzamos este programa de Bastión. Le saluda su amigo y hermano Félix Enrique de Jesús y Josué Moret. Y le damos la bienvenida a este programa de Bastión, como todos los lunes, a través de Radio y TV Justicia. Así que le damos un saludo a cada uno de los que se va conectando por ahí. Comparta para que también se conecte y sea edificado a través del tema que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Así que les saludamos, un saludo cordial a todos los que se conectan, tanto aquí en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Les enviamos un saludo y le damos gracias por la sintonía. Así que aquí está su programa Bastión, donde traemos diferentes temas, dialogamos para traer, ¿verdad?, esa reflexión, que cada uno podamos examinarnos, podamos reflexionar y sobre todo por el filtro de la palabra, y que cada uno de nosotros podamos de una manera u otra mirarnos y examinarnos a nosotros mismos. Y cuando hablamos de Bastión, ¿verdad?, como si usted nunca había escuchado este programa o este concepto, ¿verdad?, del programa Bastión, estamos hablando de que, ¿verdad?, Dios nuestro Padre es nuestro refugio, el lugar donde nosotros nos refugiamos. Y sobre todo, cuando hablamos de Bastión, también hablamos, ¿verdad?, de esa defensa en contra de todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y muchas veces esos argumentos pueden surgir de dentro de nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, como también pueden venir a través de influencias externas. Pero ante todas ellas, ¿verdad?, ahí está esa palabra con la cual podemos rechazar o filtrar, ¿verdad?, aquellas cosas, aquello que proviene de nuestro Padre y aquello que no proviene de Él o nos aleja, ¿verdad?, de Él y de su propósito y de su voluntad. Y precisamente en esta noche queremos traer un tema que viene por esa línea, y creo que es un tema que nos toca a todos, cada uno de nosotros, aún, ¿verdad?, me habla a mí también personalmente, porque es un tema que tiene que ver necesidad versus deseo. Necesidad versus deseo. ¿Y a qué nos referimos en cuanto a esto? Nosotros sabemos que en el tiempo de festividad y navideño y en fin de año se realizan muchas planificaciones, muchas fiestas. Hay muchos deseos, ¿verdad?, que quizás la gente quisiera tener, de ciertas cosas o de hacer ciertas cosas, de tener ciertas cosas. Y hemos escuchado mayormente esto, por lo menos yo lo veo cuando uno hace las compras por internet, que se ven los wish lists o la lista de deseos, ¿verdad? Ahí muchas veces hay gente que no tiene quizás el dinero para comprar X o Y cosas, y lo va metiendo en esa wishlist. Mira, me gustaría esto, y le da un clic. Y cuando viene a ver, yo vi algo que era lo que yo vi. Entra ahí y tiene un listado de las cosas que desearía comprar, pero que quizás en ese momento no puede hacerlo, o quizás no, ¿verdad?, no es la prioridad, y cuántas cosas. Pero hay, ¿verdad?, muchas cosas. Por ahí hay alguien que está enseñándome su wishlist, por ahí, o su lista de deseos, ¿verdad? Pero dentro de esto, ¿verdad?, está esa parte, y también está la parte de que casi siempre a fin de año hay muchas personas que hacen lo que se llama las resoluciones de fin de año, o las resoluciones para el próximo año, ¿verdad? Cuando digo el fin de año es porque ahí es como que empiezan a reflexionar de cómo he pasado este año para, ¿verdad?, prepararse para un nuevo año. Yo no sé cuánto lo hacen, yo lo he hecho, pero no es algo que lo haga ahí fielmente. Yo por lo menos no tiendo, ¿verdad?, como que a hacerlo. A lo mejor si lo hago inconscientemente, o lo hago en alguna área, pero no lo tengo así bien sharp. ¿Sabes? Hay gente que siempre hace una evaluación y hace un plan para ese nuevo año. Hay veces que las circunstancias te obligan a hacerlo, ¿verdad? Hay veces que te encuentras, ¿verdad?, en
en ciertos, ¿verdad? Decirlo así, en ciertos deadlines. Mira, se me fue ahora la palabra en español no me sale en inglés, ¿verdad? Cierto deadline, ¿verdad? Cuando tienes algo que entregar ahí al final y uno dice, espérate, tengo que proponerme lograr hacer esto hasta este cierto tiempo para lograr cumplir ciertas metas y ciertas cosas. Pero por lo menos que yo recuerde, no sé si lo he hecho, mi esposa también que está por ahí me lo puede decir, si yo he hecho resoluciones, yo no recuerdo, pero no, a lo mejor lo he hecho internamente también, pero no sé qué tú puedes decir de eso. O sea, ¿tú haces resoluciones? Yo creo que estoy por el mismo camino que tú, de que quizás inconscientemente uno lo pueda hacer, pero no así bien sharp de todos los años, sacar ese momento de que pues como me fue el año, qué quiero hacer para el próximo, pues no me consideraría de esas personas que tienen esa costumbre de cada año pues establecer así como con unas metas y unos propósitos y esto es lo que voy a hacer, la resolución para el nuevo año. No me considero en esa línea. Pero sí pudiera decir que por momentos dados pues siempre llega ese momento como que uno reflexiona, mira, esto es lo que has hecho, esto es lo que hay que hacer, qué cambios hay que añadir a la vida o qué cosas hay que quitar. Siempre está esa parte de reflexión, pero no necesariamente en el aspecto cultural de cada despedida de año o el 1 de enero, entonces sentarse a hacer eso. Ahora la pregunta es, cuando uno hace esas resoluciones, ¿las logrará hacer? Hay resoluciones que son para el año, hay otras que siguen para el próximo lunes o la próxima semana o mañana, ¿verdad? ¿Cuántas cosas por ahí está Frances comentando? Resolución de cada año, hacer ejercicio, bajar de peso. Esa es una resolución que a veces se comienza, pero a veces no se termina, ¿verdad? Está en muchos wishlists, pero a la hora de la verdad de cumplirla, pues ya son otros 20 pesos. Eso se queda entonces, hay una mezcla ahí de esa resolución, pero se convierte en un wishlist. Se queda ahí en stand-by para algún momento dado hacerse, ¿verdad? Y dentro de este tema que queremos abordar en esta noche, necesidad versus deseo, ¿verdad? Estamos hablando de esto porque, ¿verdad? Estamos en tiempo de fiesta, en tiempo donde muchas personas lo hacen, hay otros que no lo hacen, quizás uno siente que no lo hace y quizás hayan personas que digan, no, para este año quiero hacer X, Y cosas, quizás hay muchos que quizás quisieran comprar una casa, quizás otros tienen pensado casarse, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? Tanto a nivel de obtener algo o de hacer algo en su vida se proponen, ¿verdad? En un año particular. Hay personas que no lo hacen en un año particular, sino que van paso por paso, paulatinamente, hasta llegar a esa meta o ese objetivo que quieren lograr. El detalle de aquí es que cuando hablamos de necesidades y vamos a la parte de lo que tiene que ver con necesidades, hay diferentes tipos de necesidades. Hay necesidades físicas, hay necesidades, podemos decir, emocionales, hay necesidades sociales, hay diferentes tipos de necesidades o deseos, ¿verdad? Hay que hacer entonces una distinción. De hecho, en la psicología se utiliza lo que es la pirámide de Maslow, que habla, por así decirlo, como un orden de necesidades. Y empieza a hablar de las que son las fisiológicas, por ejemplo, comer, tomar agua, respirar. Habla también en cuanto a la seguridad, que sería la seguridad física, económica, de recursos, moral, familiar. Habla de lo que es la afiliación, ahí entonces entra más el área emocional, de la amistad, del afecto. También está la necesidad de reconocimiento, que habla ahí pues de la confianza, del respeto y del éxito. Y por último, la autorrealización, de ser espontáneo, no tener prejuicio, aceptación de las cosas y resolución de problemas. Eso sería desde el punto de vista psicológico de lo que sería a grosso modo, lo que son las necesidades en cada una de las etapas. O sea, es bien interesante porque aquí Maslow expone cinco áreas, ¿verdad? 5 áreas dentro de la psicología, que ahí aplica varias áreas que tiene que ver con lo emocional, lo social, de realización, ¿verdad? Todas estas cosas están ahí dentro de esas necesidades, ¿verdad? En este caso sería necesidades. Algo, cuando hablamos de una necesidad, ¿verdad? Yéndonos un poquito más
a lo básico, es algo que nos ayuda a nosotros a subsistir o a vivir, ¿verdad? Sí, Si hablamos en el que crea como un tipo de bienestar para el ser humano. Exacto, porque cuando hablamos de necesidad también, ¿verdad? Me quiero ir un poquito más a lo básico, ¿verdad? Nos fuimos ya al psicológico, pero si nos vamos a lo básico, para vivir, ¿verdad? Para sostener la vida a nivel físico, necesitamos alimento, agua, un techo, ¿verdad? Esa es la parte básica en cuanto a la vida física. Pero como acabamos de ver, no solamente están esas necesidades a nivel físico o para subsistencia de la vida humana, pero también hay diferentes áreas, y esto ya se ha planteado en diferentes ámbitos. Pero cuando nosotros vemos nuestra vida, ¿verdad? Y establecer qué es necesidad y qué es deseo, porque sucede algo, que hay veces que nosotros anhelamos algo tanto que se convierte, o podemos pensar que es una necesidad. Ay. Ahora la cosa se pone buena. Hay veces que la gente dice, ¿cuántas veces ha ocurrido que hay algo que es un deseo, que sencillamente, ¿verdad? Quizás para... ¿Sabes por qué tira ese suspiro? Porque es que cuando tú le dices a una persona que hay algo que es un deseo y la persona ya lo ha convertido en una necesidad, cuán difícil es sacar a esa persona de esa postura. A veces con palabras uno no la puede convencer, pero qué bueno que nosotros no estamos aquí sencillamente para convencerte, sino para traerte y exponer esto para que tú hagas una autoevaluación, y para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos autoevaluemos cuando nosotros hacemos que nuestro deseo se convierta en una necesidad. ¿Y por qué digo que se convierte en una necesidad? Porque cuando tú tienes una necesidad de algo, tú comienzas a enfocar tu mirada, a enfocar tus acciones, a enfocar tu enfoque, tus pensamientos. Bueno, eso comienza a tomar todas las áreas de tu vida, aunque quizás no tenga la forma de llegar a eso. Todo tu sistema, toda tu mente, todo tu pensamiento comienza a ser minado por eso, por ese deseo que tú ves que yo no necesito tener esto, yo necesito tener esto, cuando en realidad hay cosas que ciertamente, como dijimos, son necesarias, valga la redundancia, para la vida, para el sostén. Y cuando digo sostén, nosotros, ¿verdad? Mi hermano Josué Moret habló acerca de la pirámide de Maslow, que habla diferentes ámbitos, aspectos de la vida en el ser humano, ¿verdad? Y hablamos de la básica, que era cómo sostener la vida, el cuerpo, el sustento. Pero también sabemos que hay gente que necesita también tener sentirse realizado en diferentes áreas, quizás tener una familia, en algún momento casarse, quizás desarrollarse a nivel profesional, desarrollarse a nivel de trabajo, de diferentes cosas, ¿verdad? Que el ser humano busca como metas, y estamos hablando de cosas que no son, ¿verdad?, parte de la vida del ser humano, pero que no lo son todo. Y hay una parte que cuando el deseo se convierte en una necesidad, comienzan a surgir una serie de cosas. Y una de las cosas que sucede es que eso se convierte en un afán. Un deseo que lo convierto en necesidad se puede convertir en un afán. Y de hecho, cuando pasa, por así decirlo, esa barrera, ya es algo que afecta a tu vida, que a nivel de una persona externa va a decir, pero espérate, ¿por qué estás en esa posición si no es algo que necesites en verdad? Pero como se lo deseas tanto, lo transformaste en una necesidad, y para ti, para tu cuerpo, para tu estilo de vida, para tu subsistencia, es como si te costara la vida. Y te sientes incompleto si eso no ocurre. Al punto de, como mencionaba, ya entonces entra a que puede entrar una preocupación desmedida, que no es otra cosa que el afán. Y entonces centrar toda tu fuerza y todo tu recurso en cumplir eso.
Y cuando esto comienza a suceder, estamos trayendo, ¿verdad?, este tema, y usted dirá, pero ¿qué quieren traer con todo esto? Es que nosotros podamos autoevaluarnos, ¿sabe? Estoy trayendo y estamos hablando, ¿verdad?, dialogando acerca de este tema, pero todos caemos en esto, en nuestra vida, en algún aspecto de la vida, entramos en esto, ya sea que seamos creyentes o no seamos creyentes, caemos en esta situación donde ese deseo se convierte en una necesidad, y esa necesidad entonces se torna en un afán, y entonces nos desenfoca. Comenzamos a desenfocarnos de nuestra verdadera necesidad. Y ahora entonces nosotros andamos, ¿verdad?, como dando pasos a tientas, o buscando aquí, buscando allá, cuando entonces comenzamos a desenfocarnos y a perder la visión de lo que realmente importa y es esencial o es necesario en nuestra vida. Y cuando hablamos de lo que es necesario y lo que es importante en nuestra vida, o es la necesidad, la verdadera necesidad de nosotros, y aquí ya es como que hablar del final, ¿verdad?, del capítulo, de lo que es final, pero el detalle es que no es tan fácil, aunque tú sepas que en la película ganan siempre los buenos. Bueno, aunque últimamente están cambiando un poquito, existen lo que son los antihéroes y todas estas cosas, ¿verdad?, que cambian un poquito ya la narrativa de las historias. Ahí, ¿verdad?, está esa parte del peligro. Y es que nosotros, a pesar de que decimos, bueno, que nuestra verdadera necesidad sea Dios, sea el Padre en nuestra vida, pero cuántas cosas nos desenfocan, pero cuántas cosas estarán minando nuestra mente, nuestro corazón, y convirtiéndose en afán, y convirtiéndose en cuántas cosas, en entretenimiento. Porque no voy a hablar de que el deseo y la necesidad sean solamente cosas negativas, pueden ser cosas positivas o cosas que te den una gratificación inmediata. Porque cuántas veces nosotros no teníamos el deseo de comprar algo que no era necesidad, pero cuando lo hicimos, ay, olvídate que la última la paga. Y entonces después nosotros estamos sufriendo las consecuencias de esas decisiones que tomamos, ¿verdad? Cuando sencillamente quisimos hacer algo, ¿verdad? Hablando económicamente, quizás yo tengo un wish list de algo que quería comprar en internet, y quizás no era el momento de hacerlo, pero cuando lo hice, pues entonces dejé otras cosas que eran esenciales y necesarias, ¿verdad?, para dirigir quizás el hogar, mi vida. Habían otras prioridades, pero quise priorizar mi deseo. Quise darle prioridad a mi deseo, a mi gusto, porque yo también tengo derecho a darme el gusto, a darme, ¿verdad? Y a veces todas esas justificaciones que nosotros encontramos, que muchas veces sí son válidas, pero hay que ser prudentes, debemos ser sabios, debemos nosotros entrar entonces en prudencia, especialmente si somos guiados por el Espíritu. Y cuando digo guiados por el Espíritu, pero Dios también el Espíritu nos guía en esas cosas. Sí, nos guía en esas cosas. O nosotros no nos encomendamos a Él todos los días. O es que solamente estamos como que en momentos de emergencia. Porque si nosotros estamos todo el tiempo reconociendo quiénes somos y quién es Él, yo entiendo que en todo momento debemos de tener eso en cuenta. Y que nosotros en un momento dado, si no lo hacemos, entonces estamos dando rienda suelta a nuestra vida, a todo lo que venga, a todos los deseos. Y no todos los deseos que vienen a nuestra vida, aunque parecen inofensivos, aunque no sea algo negativo, si comenzamos a darle rienda a esos deseos, sencillamente vamos a tomar decisiones que no son las más prudentes. Y luego entonces eso que era un deseo, eso que era un gusto, se va a convertir en un afán, en algo que me va a robar la paz,
en algo que me va a robar la tranquilidad, en algo que... Y entonces ahí usted va a decir, pues yo reprendo al enemigo, reprendo al diablo por todas estas cosas que pasaron. Y como decía Pastor Bruno en programas anteriores, quizás el diablo está por allá tomándose una piña colada y nosotros echándole la culpa por un montón de cosas que nosotros decidimos justificar, ¿verdad? Para entonces después lamentarnos, porque pensamos que no íbamos quizás a tener consecuencias acerca de todo eso. Y esto, dentro de esta temática que estamos trayendo, es entonces identificar realmente cuando estamos entrando en lo que es una necesidad y en lo que es un deseo, y cuán diligentes estamos siendo entonces en dar prioridad a lo que es necesidad. De hecho, quiero ahí agregar algo, y es que ningún ser humano la tiene fácil. Y si vamos a los aspectos sociales y más concretos, el objetivo de las grandes empresas, de los que se dedican a generar ingresos, es crearte a ti necesidades de cosas que en realidad no lo son. Por ejemplo, viene el último teléfono con X o Y características y el anuncio te lo pinta con bombos y platillos como que tú lo necesitas y tienes quizás la versión anterior. Quizás yo puedo pensar que el que no tiene ninguno pues va a tener necesidad de un teléfono, pero el que tiene la versión anterior, que quizás la diferencia es un 5% de mejora, y entonces llega el marketing a invadirte para crearte una necesidad cuando en realidad es un capricho. Entonces, si a eso añadimos los elementos espirituales que nos menciona la palabra de que engañoso es el corazón más que todas las cosas, entonces tenemos el ataque frontal que nos dan los medios. Tenemos un corazón que nos puede engañar. Queremos gratificación al instante. Vivimos en una sociedad de gratificación. Y entonces todo eso se une, se confabula. ¿Para qué? Para que tomemos una decisión y entonces cojamos el deseo y lo transformemos en una necesidad. Porque ya el anuncio nos está diciendo, no, tú lo necesitas. Tú tienes que tener el último modelo porque esto es lo que está ahí y tú no eres nadie si no lo tienes. O sea, te hacen sentir la persona más miserable si tú no alcanzas ese capricho. Y entonces nuestra mente se ciega y entonces caemos en la redada y entonces venimos y quizás el dinero que tenemos para unas cosas que sí eran necesarias lo utilizamos, o entonces volamos la tarjeta y después entonces estamos llorando porque no sabemos administrar las cosas. Y entonces nuestras acciones nos van a pasar factura. Y por eso hay que saber diferenciar al frío que es un capricho, que es un deseo y que en realidad es una necesidad. Y si a eso añadimos el componente espiritual, pues la cosa entonces se eleva un poquito más. Sí, y eso es terrible en nuestra vida, porque hay veces que nosotros, ¿verdad?, por buscar esa gratificación, o complacernos, o esa complacencia, ¿verdad?, caemos muchas veces en la trampa. Y como bien estaba diciendo mi hermano Josué, ahorita me dio risa porque cuando hablabas de la parte esta del mercado y todo esto, de llamarte la atención para cosas que uno no necesita, siempre me acuerdo que especialmente en el trabajo estaban poniendo música navideña y poner no sé cómo que se llama, las cantatas, que siempre salen las cantatas y los villancicos estos de boricua de la música, y yo decía que automáticamente en mi mente me recordaba cuando era pequeño. Y junto con esa música salían los especiales de una tienda de Guayama, de la plaza, por no darle promoción, ¿verdad? Yo creo que ya no existe, pero había una tienda, yo siempre escuchaba la música junto, yo empezaba en el trabajo, ¿verdad?, a bromear y empezaba a decir, sí, aquí con los especiales de tal tienda, mientras estaba la música de fondo, porque rápido me acuerdo que desde pequeño estaba esa promoción y te decía todo lo que tenía, los especiales para que venga y compres tus regalos, y tenían los carritos de control remoto, tenían todo eso. Y es esa parte, ¿verdad?, que nos llama y nos está influenciando, ¿verdad? Hay diferentes tipos de influencia, tanto interna como externa. Y esto que estamos hablando me llama la atención porque en una ocasión Jesús refirió una parábola
donde la voy a estar dando lectura. Lucas capítulo 12, verso 16 dice: también le refirió una palabra diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y esto a veces lo tomamos muchas veces sencillamente, ¿verdad?, para aquel que no conoce o no es hijo del Padre, ¿verdad?, en el sentido de que conoce al Señor, lo ponemos como que para algo para inconverso. Pero esto nos da una lección bien grande, donde el hombre está diciendo unas aseveraciones que también se dicen en esta época acerca de beber, de regocijarse, de toda esta complacencia y gratificación. Pero también nos está hablando de cuál es la verdadera necesidad. Él tenía una necesidad que era verdaderamente hacer un tesoro, no en la tierra, sino tesoros para con Dios. Y hay veces que nosotros también no nos damos cuenta que ahí está nuestra necesidad, la verdadera necesidad. Hay un deseo de gratificación inmediata, o quizás de necesidades reales, porque también la Biblia habla de eso. También la Biblia habla de que necesitamos el vestido, necesitamos alimentos. Sin embargo, también hay una exhortación a no afanarnos por ninguna de esas cosas. Y qué difícil es cuando nosotros sí vemos que hay una verdadera necesidad humanamente hablando, y sucede eso. Es difícil, ¿verdad?, que no. Y ahorita hablaba del afán y la ansiedad, y sí, todo esto trae afán, sí, todo esto trae ansiedad. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos confiar de tal manera de que no se nos robe la verdadera paz? En esta temporada se proclama la paz, se proclama la alegría, pero hay una paz y una alegría que sobrepasa todo entendimiento. Y esa que sobrepasa todo entendimiento se enfrenta en estas situaciones que estamos hablando, donde hay una verdadera necesidad, ya sea física, ya sea ¿verdad?, hablando en cuanto a la salud, hablando en cuanto a lo material, pero a nuestra vida, a nuestra alma se le hace difícil asimilarla, ¿verdad? Una cosa es lo que hablamos del deseo, que viene siendo como ciertos caprichos y ciertas cosas, pero ¿qué hay de la necesidad real? ¿Qué hay de la necesidad o el deseo de que se haga un milagro, ¿verdad?, dentro del área de la salud, dentro del área económica? Podemos tener paz también en medio de esas circunstancias. Podemos tener también paz en medio de esas situaciones, ya no hablando, ¿verdad?, solamente de caprichos y deseos, sino de hablando de circunstancias que también minan nuestra vida, traen un afán porque hay una situación real, ¿verdad?, que resolver. Dentro de esto también la palabra nos da claves y nos da una exhortación dentro de este ámbito. Ahora nosotros podremos poner nuestra mirada en verdaderamente en la verdadera necesidad, porque a veces la necesidad ni siquiera es la circunstancia. Nuestra necesidad entonces es estar más cerca del corazón del Padre, y es ahí donde entonces encontraremos la seguridad, la paz, y podemos seguir caminando. No nos vamos a quedar frisados. O sea, la circunstancia no nos va a dejar estancados, sino que nos va a ayudar a seguir adelante. Cuando vemos el ejemplo, ¿verdad?, de Jesús en medio de todo esto, tenemos que ir a él, al modelo, el ejemplo que nos dio en medio de una circunstancia donde su humanidad estaba siendo aún estremecida. Él tenía también ¿verdad?, necesidad y deseos humanos. Jesús, cuando estuvo en la tierra, pasó hambre, cansancio, sueño, pero él siempre puso como prioridad la voluntad del Padre. Por eso lo escuchamos o leemos, ¿verdad?, diciendo en su palabra: que se haga tu voluntad y no la mía. Primero estaba buscando la voluntad del Padre.
Y de hecho, en esa oración que él hace, no se despega de la humanidad, porque él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Ese era su deseo. Y no solo un deseo, porque había una necesidad, porque ¿quién quiere estar en angustia? Nadie, ¿sabes? El estar en paz es una necesidad innata del ser humano. Y Jesús estaba en una angustia tal que la Biblia describe que aún sus sudor eran como gotas de sangre. Y en ese proceso él dice, Señor, yo no quisiera pasar por esto. Pero él sabía que por encima de su necesidad o de sus deseos había una voluntad. Y decía que no sea como yo quiero, sino como tú. Y es el reto que nos lanza a nosotros como sus hijos. Si él lo hizo y venció, dice la palabra que somos más que vencedores por medio de él. Así que él nos da los mecanismos necesarios para que nosotros podamos, ok, tienes una necesidad, tienes un deseo, pero por encima de tu necesidad y tu deseo está la voluntad de Dios. Y entonces, como creyentes maduros, debemos como que hacer esa diferencia y entonces poner todo en las manos de Dios, porque si no lo hacemos, vamos a caer en afanes, vamos a caer en ansiedad, en preocupaciones desmedidas que nos pueden desvirtuar de lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Eso está tremendo y retante, porque nosotros, al igual que Jesús, estaríamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Reconocemos cuál será nuestro deseo y cuál será realmente la necesidad, porque a veces tenemos deseos aún, ¿verdad? Cuando entramos en el ámbito de creyente o en el ámbito cristiano, por decirlo de alguna manera, nosotros queremos, queremos trabajar también en la obra de nuestro Padre, porque es necesario que estemos también en los negocios del Padre. Pero entonces lo que tenemos en nuestro deseo es ser reconocido, que tener comodidad, que todo salga como esperamos, porque me estoy entregando, porque estoy haciendo esto. Pero sin embargo, quizás la verdadera necesidad sean cosas que a nuestra humanidad le van a chocar. ¿Y cuáles son esas? Quizás nosotros estamos teniendo el deseo de trabajar, de obrar, pero entonces la verdadera necesidad que el Padre nos está hablando a nosotros es la necesidad de perdonar, la necesidad de orar, la necesidad de obedecer y de servir. Yo no sé si cada vez que digo esas palabras, la carne hace a lo mejor como que, uy, ¿verdad? Quizás son palabras que no pompean la carne. Sí, porque no te dan gratificación. Cuando la palabra de Dios va acompañada de una gratificación natural, pues no hay problema. No, vas a impactar a las naciones y vas a estar en alto y te voy a bendecir y tendrás tantas cosas, todo glorioso. Pero cuando la palabra es un poquito medio incómoda, entonces llega esa palabra como que vete y perdona al que te ofendió. O me vas a glorificar con este tipo de vida que quizás no pasó por tu mente. Por ejemplo, el ministerio de Pablo, que Dios le dice, le voy a mostrar lo que es necesario padecer por mi causa. ¿Quién quiere un ministerio así? Pero si Dios te dice, yo quiero que me glorifiques de esa forma. O Dios dice, yo sé que este es tu deseo, pero si yo no cumplo tu deseo, tú me glorificas. ¿Estás dispuesto? Ahí la cosa se complica un poco. Pero entonces es un reto que Dios nos dice, mira, se puede. O sea, no es que es imposible. Porque tenemos ejemplos tanto en Cristo como en muchos otros que se dejaron muchas cosas a un lado para seguir a Cristo, porque entendían que por encima de su necesidad, por encima de su deseo, estaba la voluntad de Dios y querían agradarle a Él. Eso era lo primordial para ellos, esa era la verdadera necesidad. Entonces, si eso ya estaba cubierto, lo demás era secundario. Exacto, quiere decir que en medio de todo esto, cuando se pone la cosa también que no parece tan complaciente o bonita para nuestra humanidad, pero hay disposición de obedecer, entiendo que entonces vamos, como bien predicaba hace poco Pastor Emil, de trascender. Ahí es que uno trasciende, va más allá. ¿Por qué va a ir más allá? Porque no solamente va a creer, yo creo, pero cuando entonces te pongan este reto, pues la necesidad de perdonar, la necesidad de obedecer, la necesidad de hacer ciertas cosas que Él nos va guiando a nosotros a hacer, no solamente vamos a creer, sino que vamos a obedecer. Y ahí entonces vamos a trascender en lo que decimos creer. Y cuando hablamos de trascender, ¿verdad? Estamos hablando de ir
más allá de una confesión, más allá de un pensamiento. Estamos accionando en algo que a nuestra humanidad no le está haciendo cómodo. Ese es el reto, porque cuando hablo de esto de esta manera, porque yo sé y yo mismo he sido confrontado con esta palabra, porque son cosas que a nuestra humanidad no le gustan, o sea, no le son incómodas, pero traen sanidad, es medicina. Todo lo que está en el corazón del Padre va a traer sanidad y medicina a nuestra vida. Y esa es la parte que a veces nosotros no podemos ver en primera instancia. Es como cuando, bueno, yo no fui mal tomador en cuanto de medicina, ¿verdad? Pero yo, por lo menos mis hermanos en casa, casi todos, a ninguno le gustaba la medicina. Yo no había problema. Había veces que habían unas que eran de sabores de cherry. Yo decía, cuando le daban a ellos, mira, pues, no la quieres, pues dámela a mí. Porque me gustaba el saborcito. Pero cuando, ¿verdad? Aquellos que no les gusta la medicina, cuando los padres están dando medicina a los hijos, no es porque le quieren hacer daño, es porque le quieren hacer un bien. Pero ya sabe que por ahí estaban los gritos, estaban y tapándose la boca de que no querían tomarse la medicina, pero sin embargo iba a ser bien. Muchas veces esto sucede y sigue sucediendo, aunque nosotros seamos adultos, en todas las edades nos sigue pasando y le pasa a nuestra humanidad. Nuestra humanidad a veces hace no quiere pasar por ciertas cosas, y sin embargo es lo que realmente es la verdadera necesidad: hacer la voluntad del Padre. Y ahí es cuando nosotros nos podemos dar cuenta que lo que es deseo puede estar sustituyendo lo que verdaderamente es necesidad. A veces deseamos bendición, pero no deseamos la obediencia. A veces deseamos los milagros, pero no esa relación con Dios. A muchos les gusta ver como lo que vamos a estar viendo en esta época, quizás muchos fuegos artificiales, ¡pum!, grandiosos, ¿verdad?, espectaculares, pero hacen así mismo, ¡pum!, y se apagan. Pero hay una luz. Si nosotros somos luz en medio de las tinieblas, hay luces que son más pequeñitas, pero son constantes. Quizás la luz de una vela es pequeñita, no es tan esplendorosa como unos fuegos artificiales, y no suena duro, y sin embargo está ahí. Y aún a lo lejos, una luz encendida, tú sabes que está encendida. ¿Por qué? Porque aunque es pequeñita, está alumbrando en medio de la oscuridad. Así también es nuestra vida cuando decidimos obedecer. Es cuando deseamos muchas veces promesas, pero no el proceso de formar el carácter. Creemos en las promesas del Padre, creemos en las promesas que Él da, pero entonces nosotros no queremos que nuestro carácter sea moldeado. Y esa es la parte que duele cuando están dándonos forma. El problema no es desear, ¿verdad? Es poner el deseo por encima de la voluntad de Dios. Y ahí es donde habla la palabra que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Cuando Jesús está diciendo esto, no está hablando de lo que nosotros veníamos hablando, de la gratificación inmediata. Está hablando de necesidades reales, de comida, de vestido y todas esas cosas que son reales y traen afán a nuestra vida. Traen afán. Hay afanes que vienen por cosas, como dijimos, por deseos, y hay afanes que por necesidades físicas. Pero estamos hablando, ¿verdad? Porque hablamos de diferentes tipos de necesidades, pero hay una necesidad primordial. Y la necesidad primordial es Él mismo. Él mismo es la necesidad. ¿Qué cosas estarán tomando ese lugar? ¿Qué cosas estarán tomando el lugar de la necesidad de Él en nuestra vida? Esa pregunta me la hago yo mismo y la comparto con ustedes, porque no es una pregunta que se contesta de una sola vez. Es una pregunta que sigue recurrentemente en diferentes momentos de nuestra vida. ¿Qué estará tomando el lugar o la posición del primado de Él en nuestra vida? Y esto es tremendo, porque debemos de reconocer si algo es deseo o es la necesidad. Si algo me está acercando
o me está alejando de Él? Si algo está nutriendo mi espíritu o solo me está emocionando. ¿Cuántas cosas, verdad, nos pueden emocionar? Y al igual que dijimos de los fuegos artificiales y todo eso, pero cuántas cosas quizás vendrán por consistencia, ¿verdad? Somos consistentes en pequeños pasos, en cosas que no se ven quizás muy grandes, pero mira, poco a poco vamos llegando, y cuando vamos obedeciendo, aún en lo que parece ser poco, nos encontramos después lo mucho. Si en lo poco fuiste fiel, lo mucho te pondré. Eso lo aplicamos quizás, no sé, en un futuro, pero también eso tiene una aplicación en este tiempo, en este momento. Y de hecho, aparte de que ya lo primordial, esencial, ya está cubierto, y entonces como eso está cubierto, lo demás no te va a afectar. Porque el problema no es que desees, el problema no es que tengas bienes, sino qué hacen esas cosas en nosotros. Si la necesidad de Dios es lo primero, todo lo demás va a caer en tiempo y espacio y no te va a afectar. De hecho, Pablo decía en una de las epístolas que inclusive Dios nos da a veces las cosas con abundancia para que las disfrutemos. O sea, Dios es consciente de que hay cosas que deseamos. No es que nuestra vida va a ser es lo que necesitas, es una vida totalmente austera, o sea, no puedes darte ningún deleite, ningún gusto, no es llegar a ese extremo. Pero tampoco es que eso va a ser mi vida. Al punto de que también Jesús decía que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No es esa gratificación instantánea. Yo tengo que sembrar, como decíamos ahorita, tesoros en el cielo. No acá, simplemente. No dejar las cosas en lo que es el plano momentáneo y terrenal, sino ir sembrando a lo que es eterno, a lo que es celestial. Porque eso sí va a tener impacto no solo en esta vida, sino también en la venidera. Y cuando Él es realmente nuestra necesidad, todo nuestro deseo se va a ir alineando. Se va a alinear al deseo del corazón del Padre. Y cuando hablamos de esto parece como que sencillo, pero realmente nuestro corazón se va alineando a lo que Él quiere para con nuestra vida. Y llega un momento dado en que ya no caminas en seguridad, sino que caminas en una convicción. Cuando realmente comenzamos a caminar y a reconocer que Él es nuestra necesidad, que Él necesitamos en cada momento, en cada segundo de nuestra vida. Aunque nosotros estamos viviendo constantemente en diferentes momentos de nuestra vida, el diario vivir, la vida cotidiana, ¿verdad? Del diario. A veces pensamos que esto estamos hablando como de algo utópico, pero mientras más espacio tenemos de esa relación con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo, comenzamos a ver cómo comienza a tomar control de cada una de las áreas de nuestra vida. Y es necesario que nosotros podamos verdaderamente analizar esto y reflexionar en esto, de que, como bien decía el hermano José, Dios no está en contra de que tengamos deseo, pero nos enseña a que nosotros podamos ordenar esas prioridades. Y la verdadera vida abundante está en hacer su voluntad, porque esa es la necesidad mayor en cada una de nuestras vidas. Su palabra dice también: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y por qué viene esto? Porque entonces vamos a estar pidiendo conforme al corazón del Padre. No para sencillamente, ¿verdad?, nuestra conveniencia, nuestra gratificación personal. Primero Él y luego entonces lo demás. Ese es el reto. Precisamente ese sería entonces el reto de cada uno de nosotros, tanto de mí, ¿verdad? Yo me incluyo, porque esta palabra también me ministra a mí de manera especial y tengo que meditarla, ¿verdad? Cada día. Así que no sé si querías añadir algo más. No, de hecho, me está interesante que ese pasaje con el que acabaste de mencionar del Salmo, la palabra que utiliza es deleítate. O sea, es como que haz de Dios tu deseo y cualquier otro deseo secundario Él va a estar. ¿Por qué? Porque es que Dios va a transformar inclusive nuestros deseos. La palabra es clara de que el sentir de la carne es una cosa y el sentir del espíritu es otra. Cuando tú te alineas a Dios, vas a desear más de Él, y todo lo que a Él le agrada, tú vas a querer ir a esa área.
Entonces tus deseos van a ser inclusive distintos. Al punto de que vas así como David. David decía, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Era un deseo, un anhelo, una necesidad. ¿Por qué? Porque ya había un vínculo, ya había una relación que ya había transformado la vida de David. Y entonces Dios se había convertido para David en su todo. Y se sentía que, mira, me muero si tú no estás, Señor. A ese punto. O sea, hacía la comparación con algo tan elemental y tan necesario como el agua. O sea, el siervo brama si no hay agua. Mira, me muero si no hay agua. Así decía David. Me muero si tú no estás, Señor. ¿Cuándo me vendré y me presentaré delante de ti? Y por eso este pasaje menciona este asunto. O sea, si yo me deleito en el Señor, cada petición que tiene mi corazón, Él la va a contestar, porque es que ya Él va a alinear mi corazón a su propósito. Y se va a deleitar en contestar esa petición. ¿Por qué? Porque ya hizo la obra en nosotros. Así que este programa queda aquí plasmado también para que si tienes que revisitarlo, yo sé que el tema yo lo voy a revisitar, usted también lo puede revisitar, ¿verdad? En algún momento dado, porque ya sea que usted haga resoluciones de nuevo año o no las haga, lo importante es que entonces nosotros estemos conectados con el Padre Celestial, porque también, ¿verdad? Dice la palabra que cada día trae su afán, ¿verdad? Y qué bueno es cuando nosotros caminamos en la presencia de Él, porque vamos a ser guiados, vamos a ser, y cuando digo esto, no estoy diciendo que todo va a ser de color de rosa, pero sí todo va a redundar para bien, todo va a obrar para bien, aunque sea incómodo. Quiero darle saludo a cada uno de los hermanos que se ha estado conectando, aquellos que nos ven de las distintas plataformas de radio y TV Justicia. Saludamos a Jacqueline y Eduardo Mayo, Luis Santiago, Diani de Jesús, Max Emil, Frances Yomari, Michael Carrión Cruz. Dios te bendiga mucho. Claribel Díaz, Tito Báez y Mari García, Wanda de Jesús. Y todos aquellos que quizás más adelante van a estar también viendo este programa, les saludamos de manera en especial y esperamos que esta palabra y este diálogo que hemos tenido dentro de, ¿verdad?, de este marco bíblico esté edificando cada una de sus vidas. Por ahí también me estaban diciendo que hace tiempo estaban esperando a Chimpo, estaban preguntando por Chimpo, que no sabían, ¿verdad?, de que era de él. Y él está por ahí, parece que quiere llegar a Radio Justicia, pero ha tenido unos contratiempos y unas cosas que no se le ha hecho posible. Yo no sé si se dará este año, si se dará otro año, no sé. Pero yo por lo menos no, ¿sabes? No, yo no lo conozco bien, pero no sé si es conveniente que él llegue aquí. Pero vamos a ver, yo por lo menos yo no le voy a decir. Si él encuentra el camino, pues él sabrá cómo llegar. Así que saludamos a cada uno de los hermanos y a aquellos que nos sintonizan a través de radio y TV Justicia en este tiempo, que ha sido un tiempo de bendición, un tiempo de edificación, tanto para ustedes como para nosotros, que venimos también a compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Así que yo creo que por ahí está algo, ¿verdad? Algo que pasó con Chimpo por ahí, así que vamos a estar dándole el espacio para que podamos ver qué es lo que hay por ahí sobre Chimpo, a ver qué es de la vida de él, qué es lo que pasó, porque eso fue hace tiempo que yo escuché algo de él, pero no he escuchado así más nada. Vamos a ver qué es lo que hay por ahí. Así que, señor director, cuando pueda.